Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto que es, bueno, fundamental en psicopatología. Así es. Un texto clave. Hablamos de las palabras preliminares de Sigmund Freud a su análisis del caso Dora. Tenemos aquí unos fragmentos esenciales. Y la idea es desentrañar por qué Freud sintió que necesitaba este prólogo tan largo, casi como una defensa, ¿no? Antes siquiera de empezar con el caso clínico. Exacto. Una justificación previa. Y es material clave, sobre todo para quienes empiezan Psicopatología 1, porque nos muestra no solo el caso, sino cómo se iba armando el psicoanálisis. Totalmente. Los cimientos. El texto puede parecer un poco denso al principio, lo sabemos, pero es vital para entender el contexto, las bases de Freud. Sí, es denso, pero vale la pena. Así que la pregunta que nos guía hoy es, ¿qué lo llevó a Freud? ¿Qué presiones, qué ideas lo hicieron justificar tan detalladamente, pues, el publicar este historial? Ok, empecemos a desempacar esto. Es una pregunta excelente para arrancar la verdad, porque nos pone justo en medio de un conflicto que Freud expone, bueno, con bastante honestidad. ¿Un conflicto ético, decís? Exacto. Se ve atrapado, digamos, en una tensión ética fuerte. Por un lado, el deber médico esencial, ¿no? La confidencialidad con su paciente, Dora. Protegerla. Claro, lo primordial. Pero, por otro lado, siente una responsabilidad, igual de fuerte, me parece, hacia la ciencia, hacia el avance del conocimiento. Ah, entiendo. Él cree que tiene que compartir sus hallazgos. Era necesario para apoyar las teorías sobre la histeria, que venía trabajando desde 1895-96. O sea, no era publicar por publicar. No, para nada. Era un paso para él necesario, para validar sus ideas y, al final, un deber hacia otros pacientes, los que podrían beneficiarse de entender mejor estas neurosis. Es como un dilema entre lo individual y lo colectivo, ¿no? La ciencia. Y parece que él sabía perfectamente que publicar esto con detalles tan íntimos iba a levantar polvareda. Uy, sí, totalmente consciente. Es notable cómo se adelanta a las críticas. Lo dice casi con ironía, ¿no? Que la misma gente que antes le reclamaba por no publicar, ahora seguro lo iban a acusar por revelar cosas privadas. Suena a que estaba entre la espada y la pared, ¿verdad? Tal cual. Él mismo lo dice, parafraseando un poco. Me reprocharon no comunicar nada. Ahora me van a decir que comunico lo que no debo comunicar. ¡Qué dilema! Y es interesante cómo distingue, ¿no?, entre la crítica científica, que seguro esperaba, y lo que llama lectores malintencionados y torpes. Esos que buscarían el chisme, digamos. Justo. Los que tratarían el caso como una novela con clave. Buscando el escándalo nomás. ¿Novela con clave? ¿A qué se refiere con eso exactamente? Es una expresión interesante. Se refiere a esas historias de ficción donde, bueno, los personajes son representaciones apenas disimuladas de gente real. Ah, claro. Y el morbo está en adivinar quién es quién. Exactamente. El interés es más descubrir secretos personales que la obra en sí. Freud rechaza de plano esa lectura superficial. Y frente a eso, y al dilema ético, detalla con mucho cuidado las precauciones que tomó para proteger a Dora. Que no fueron pocas, por lo que veo. No para nada. ¿Cuáles fueron esas medidas? Porque es central en su argumento, ¿no? Claro. Primero, eligió un caso que no era de Viena. Dice remota y pequeña ciudad de provincia, para dificultar que la reconocieran en su círculo vienés. Lógico. Segundo, mantuvo el tratamiento en secreto. Dice que solo un colega de confianza, que sabemos era Fliss, estaba al tanto. Ok. Tercero, y esto es importante, dejó pasar tiempo. Esperó 4 años después de terminar el tratamiento para siquiera empezar a escribir y publicar. 4 años. ¡Wow! Bastante tiempo. Cuarto, obvio, no usó nombres reales ni detalles que la identificaran directamente. Y quinto, eligió publicarlo en una revista científica especializada. Para médicos, académicos, no para el gran público. Quería debate científico, no un show. Justamente. Suenan a medidas bastante pensadas, pero ¿fueron suficientes? Digo, considerando lo personal que era todo. Es una buena pregunta. Hoy quizás lo veríamos distinto, ¿no? Pero en su contexto, Freud claramente sintió que era lo mejor que podía hacer para equilibrar la confidencialidad y la necesidad científica. Ajá. De hecho, en una nota que agrega mucho después, en 1923, confirma que, hasta donde él sabía, la identidad se mantuvo secreta por mucho tiempo. Ah, mira.
Aunque también cuenta que, bueno, eventualmente se enteró de que otro médico la reconoció, pero fue porque ella misma, Dora, años después y por otros temas médicos, le contó cosas de su análisis con Freud. O sea que el secreto absoluto. Imposible a largo plazo, parece. Pero las medidas iniciales sí funcionaron un buen tiempo. Ok, pasemos a otro punto. Caliente. Que Freud toca sin pelos en la lengua. La necesidad de hablar de sexualidad. Acá se pone interesante de verdad. Totalmente. Freud no le saca el cuerpo al tema. Al contrario, lo pone sobre la mesa y lo defiende como algo indispensable para la ciencia. Su argumento central es que la causa de la histeria está ahí, ¿no? Exacto. La etiología, la causa de fondo de la histeria y otras neurosis, dice, está en conflictos de la vida psicosexual íntima. Los síntomas histéricos no son porque sí, son expresiones simbólicas de deseos, de fantasías reprimidas, casi siempre de naturaleza sexual. Y para analizar y curar hay que hablar de eso. No queda otra, según él. Es imprescindible. Y usa una analogía fuerte para justificarlo, ¿no? La del ginecólogo. Sí, reclama para el psicoanalista los derechos del ginecólogo, aunque agrega, con modestia, que quizás los suyos son mucho más modestos. La idea es clara, igual. Clarísima. Si un ginecólogo puede y debe hablar de lo más íntimo para tratar problemas físicos, el psicoanalista necesita una libertad parecida para explorar la vida psicosexual y tratar problemas psíquicos. Desafía a los que veían eso con morbo. Directamente. Califica esa sospecha de extraña y perversa salacidad. Es una defensa apasionada de la seriedad científica de su método frente a la hipocresía social. Incluso cita a otro autor, Schmidt, como diciendo, miren qué bajo hemos caído, que tengo que justificar hablar de esto en un trabajo científico. Exacto. Te da una idea del clima de la época, ¿no? De las batallas que Freud peleaba para que el psicoanálisis fuera tomado en serio. Y junto a estas justificaciones más filosóficas, digamos, también cuenta de los problemas prácticos, bien concretos, de cómo documentaba los casos. Ah, sí. Eso también es interesante. ¿A qué se refiere? Uno pensaría que tomaba notas en la sesión. No. Ah, pero no. Freud explica por qué eso no le funcionaba. Primero, la cantidad de trabajo. 6, 8, a veces más pacientes por día. Imposible tomar notas de todo. Muchísimo. Pero lo más importante era el efecto en la terapia misma. Tomar notas podía hacer que el paciente se sintiera, no sé, como un objeto de estudio, despertar desconfianza. Claro. Y, sobre todo, interfería con la actitud mental que él necesitaba, la famosa atención flotante. ¿Podrías explicar brevemente eso de la atención flotante? Suena importante. Sí, es un concepto técnico central. Es la capacidad del analista de escuchar de un modo muy particular, sin enfocarse en algo específico, sin ideas previas, dejando que todo lo que dice el paciente llegue con la misma importancia, digamos. ¿Como una escucha abierta? Exacto, una mente receptiva para captar conexiones inconscientes, patrones que surgen. Tomar notas te obliga a seleccionar, a priorizar, y rompería esa actitud. Podrías perder el hilo del inconsciente. Entendido. Entonces, si no tomaba notas, ¿cómo hizo para reconstruir un caso tan complejo como el de Dora, con tanto detalle? Bueno, en el caso Dora menciona dos cosas que lo ayudaron. Primero, el tratamiento fue corto, 3 meses. Eso lo hacía más manejable para recordar después. Ajá. Segundo, y esto es clave, hubo 2 sueños muy importantes que Dora le contó. Uno a la mitad del tratamiento, otro casi al final. ¿Los sueños? Esos sueños sí los anotó, textualmente, dice, justo después de la sesión. El resto del historial lo escribió de memoria, una vez terminado el tratamiento, con el recuerdo fresco y, dice él, motivado por el interés de publicarlo. Es honesto al respecto, al menos. Sí, admite que no es fonográficamente fiel, no es una grabación, pero reclama gran confiabilidad en lo esencial. Y también aclara que cambió el orden de algunas cosas para que se entendiera mejor, para que la exposición fuera más coherente. Y esos sueños que mencionaste parece que fueron cruciales para él en este caso. Importantísimos. De hecho, fíjate qué dato. Revela que el título que había pensado originalmente para este trabajo era Sueños e histeria. Directísimo. Clarísimo el peso que les daba. Argumenta que la interpretación de los sueños, como la desarrolló en su libro de 1900, es una condición previa indispensable para entender la histeria y la psiconeurosis. Una afirmación muy fuerte. Casi que les dice a los lectores, si no saben de sueños, no van a entender nada.
Prácticamente, es una advertencia clara. Los que no conozcan o no acepten su método para interpretar sueños van a encontrar el historial raro, incomprensible, con conclusiones que parecen salidas de la nada. Es como decir, este es el idioma en que hablo, apréndanlo o no me sigan. Algo así. Aunque, hay que decirlo, él mismo aclara que si bien los sueños son cruciales acá, en Dora, no necesariamente son tan centrales en todos los análisis. Depende del caso. Esto nos lleva a otro punto clave que toca Freud. ¿Cómo había cambiado su técnica, su forma de trabajar? Correcto. Compara la técnica que usó con Dora con la que había descrito años antes, con Breuer, en los estudios sobre la histeria del 95. ¿Y cómo era la técnica vieja? La describe como un enfoque que partía de los síntomas. Se tomaba un síntoma y se intentaba seguirlo hacia atrás, hasta su origen, para disolverlo. Y después se pasaba a otro. Más lineal, digamos. Centrada en el síntoma. Eso. Pero ahora, Freud dice que esa técnica era totalmente inadecuada para lo complejas que son las neurosis en realidad. ¿Y cuál es la nueva técnica, la que usa con Dora? La nueva invierte el punto de partida. En vez de enfocarse en el síntoma, deja que el paciente traiga el tema, que hable de lo que le surge espontáneamente. El analista parte de la superficie que el inconsciente ofrece, dice Freud. Trabaja con lo que trae el paciente en el momento. Exacto, con las asociaciones libres, los sueños, lo que se le ocurre. La consecuencia es que entender y resolver un síntoma no pasa de golpe. Ocurre de a pedacitos. Los hilos que llevan a un síntoma aparecen dispersos, conectados con distintas cosas a lo largo del análisis. Suena más complicado, menos directo quizás. ¿Por qué la consideraba muy superior? Porque para Freud respetaba mucho más cómo funciona la mente y la neurosis, que no es lineal, es una red compleja. Como desenredar una madeja, ¿no? Buena analogía. No puedes tirar de un solo hilo. Tenés que seguir los hilos como se presentan, ver cómo se cruzan. Aunque parezca más desordenado, Freud creía que era un método muy superior para llegar al inconsciente de verdad. De hecho, la consideraba la única posible para un análisis profundo. Pero, a pesar de confiar en su nueva técnica, también es muy franco sobre las limitaciones de este caso en particular. Sí, y esa honestidad llama la atención en estas palabras preliminares. No lo vende como un éxito total. Lo presenta como un fragmento de análisis. ¿Por qué un fragmento? Principalmente porque Dora interrumpió el tratamiento. Después de solo 3 meses, decidió no seguir. Freud lo lamenta, porque quedaron muchas cosas sin explorar o aclaradas a medias. Reconoce que si hubiera seguido, la comprensión habría sido mayor. Y para explicar cómo trabaja con ese material incompleto, usa una metáfora muy gráfica. La del arqueólogo. Esa analogía es fascinante, sí. Se compara con un arqueólogo desenterrando ruinos. A veces se encuentra cosas casi enteras, otras solo fragmentos inapreciables aunque mutilados. El analista dice está igual con los recuerdos del paciente. Material valioso, pero fragmentado. Pero lo más interesante, y quizás polémico, es cuando dice que a veces tiene que completar esos fragmentos. ¿Cómo justifica eso sin que suene invento? Es delicado, sí, y Freud lo trata con cuidado. Admite que, ante las lagunas, a veces tiene que inferir, completar lo incompleto. ¿Basándose en qué? En lo que aprendió en otros análisis, en los mejores modelos de la estructura psíquica que conoce. Ajá. Pero, y acá está la clave de su intento de ser riguroso, insiste en que, como un arqueólogo concienzudo, siempre debe señalar dónde termina lo que dijo el paciente y dónde empieza su propia construcción. Es reconocer que el historial no es solo un reflejo, sino también una interpretación. Exacto, una reconstrucción activa del analista. Busca ser transparente en eso. También explica por qué no detalló tanto el proceso interpretativo en sí. Sí, dice que, salvo en puntos como los sueños, no explicó paso a paso cómo llegó a cada interpretación, ni la técnica en general. La razón que da es práctica. Quería enfocar la atención en el resultado, en mostrar el determinismo de los síntomas y el edificio íntimo de la neurosis. Que no se pierda el hilo principal. Claro, meterse en detalles técnicos en cada punto habría generado, según él, una inextricable confusión. También menciona de pasada que la transferencia... La relación paciente-analista. Exacto, esa relación emocional clave no pudo examinarla a fondo en este tratamiento tan corto, aunque sí reconoce lo importante que es hacia el final del historial completo. Y ya casi terminando el prólogo, pone otra advertencia. Lo que un solo caso puede o no puede demostrar. Otra muestra de cautela científica.
Reconoce que un solo historial, aunque fuera completo, no puede responder todas las preguntas sobre algo tan complejo como la histeria. No puede mostrar todas las formas de la enfermedad, ni todas las estructuras internas, ni todas las conexiones entre mente y cuerpo. Pide que no se le exija demasiado al caso. Exacto. Y tiene un mensaje especial para los que dudaban de su teoría sobre la causa sexual de las leoniosis. ¿Qué les dice? Básicamente, miren, sé que dudan de la importancia de la sexualidad. Este caso solo probablemente no los convenza si ya están en contra. Ajá. Y les recomienda: en vez de juzgar por un solo caso leído, esperen a tener su propia experiencia clínica con el método psicoanalítico. Es casi una invitación a que lo comprueben por sí mismos. Para cerrar el círculo de estas palabras preliminares, está esa nota que añadió en 1923, 20 años después. ¿Qué nos dice esa actualización? Es interesante ver a Freud mirando su propio trabajo con distancia. Primero, reconoce que 20 años de experiencia seguro modificaron cosas en su visión, pero decide dejar el texto original intacto. Prefiere añadir comentarios en notas al pie. Lo ve como un documento histórico. Bien. Segundo, repite que las medidas de discreción funcionaron bien por mucho tiempo. Y tercero, aclara algo importante sobre el tratamiento de Dora. Esos 3 meses resolvieron el conflicto puntual por el que ella consultó en ese momento. No una cura para siempre. Exacto. No pretendió ser una cura total ni prevenir futuras enfermedades. Una visión más realista, más matizada del resultado terapéutico. Entonces, resumiendo, Freud justifica por qué publica, enfrenta dilemas éticos, se adelanta a críticas, detalla cómo protegió a Dora, defiende hablar de sexualidad, cuenta los problemas prácticos, explica cómo cambió su técnica, resalta los sueños y admite las limitaciones. ¿Qué nos dice todo esto junto? Nos dice que estas palabras preliminares son mucho más que una intro. Son clave para entender no solo a Dora, sino el contexto de Freud y cómo intentaba establecer el psicoanálisis como ciencia. Es una defensa, una declaración de principios éticos y científicos, y un reflejo de las polémicas que ya levantaba su trabajo. Nos muestra un Freud estratega, ¿no? Totalmente. Consciente de su público y de los obstáculos. Y nos hace pensar sobre cómo se construye y se comunica el conocimiento en psicología, ¿cierto? Sobre todo con material tan íntimo. Exactamente. Plantea preguntas vigentes sobre la responsabilidad del clínico. ¿Cómo equilibramos confidencialidad y necesidad de aprender? ¿Cómo presentamos un caso fielmente, pero que también sea útil? Son preguntas que siguen ahí. Para ir cerrando, ¿qué reflexión final nos deja este prólogo? Algo para seguir pensando. Quizás podríamos volver a la metáfora del arqueólogo, y esa admisión de Freud de tener que completar fragmentos basándose en otros modelos, pero señalándolo. Esto nos deja una pregunta importante, creo, no solo sobre Freud, sino sobre toda la clínica y cómo escribimos casos. ¿Hasta qué punto presentar un caso es descubrir la realidad psíquica tal cual es? ¿Y hasta qué punto es una construcción? Exacto. ¿Hasta qué punto es una narrativa que el terapeuta arma, influenciado por sus teorías, su estilo, sus expectativas? Pensar en esa tensión entre lo descubierto y lo construido en nuestros historiales es, fundamental para mantener una mirada crítica y ética sobre lo que hacemos. Es una invitación a reflexionar sobre la naturaleza misma del conocimiento que generamos.